Pues seguimos en signos diario musical, porque hoy tenemos en cabina a Dave Bolaño, que viene a hacernos una invitación. Claro que sí. Hola a todos, ¿cómo están? Feliz de estar por acá. Qué gusto de saludarte, de que estés aquí. Y pues vienes con nuevo disco, nueva música, nuevo show. Ujú. Todo esto que podemos ver en el Lunario el próximo 17 Sí, de ya. mayo. Y pues cuéntanos cómo estás. No, pues muy feliz. Ya llegué ayer acá a México. Feliz de estar en México, de estar comiendo rico de nuevo. Visité ayer el Lunario, eh, arreglando los últimos detalles, pero también muy emocionado y muy feliz de presentarme por primera vez en un escenario tan especial como es el Lunario, ¿no? Y vienes con este disco, Aquí cabemos todos, ya por fin fuera completito. Una apuesta muy interesante, que es un LP, que sí es un LP, ¿no? Que son 15 tracks, y también con una propuesta musical y sobre todo lírica muy interesante. Creo que es un disco donde nos invitas a construir, reconstruir desde una manera positiva, ¿no? Como que encontrando la virtud más allá de los errores, Ujú. o en pedir perdón, o en salir adelante, como a construir desde una manera positiva. Sí. ¿Cómo fue el trabajo de este disco? Pues ha sido muy lindo, ¿sabes? Creo que es mi disco más personal. Ujú. Atravesé por muchas cosas este último año y muchas de esas cosas están plasmadas en esas canciones. Pero además de todo, mi anterior álbum que se llama Sé tú, que salió en el 2023, me permitió llegar a casi todo el mundo. Tiene ya casi 130 millones de reproducciones y eso me permitió como tocar ciertas cosas que antes deseaba tocar, pero también me permitió mirar más para adentro y en el momento sobre todo que estamos viviendo en el mundo en el que cada vez hay más xenofobia, en el que cada vez hay más división en vez de haber más unión, pues quise hacer un álbum que le dijera a la gente, ser tú vale la pena y aquí en este mundo cabemos todos, te veas como te veas, te vistas como te vistas, seas quien seas, hables como hables, que creo que es un mensaje que no decimos mucho hoy en día, ¿no? Cada Ujú. vez más es, yo me quiero parecer a, o tienes que ser así para poder caber acá, y este disco es todo lo contrario, es sé como seas, que eso es lo que necesita el mundo y esa es la puesta en escena, la puesta del álbum, la puesta visual, la puesta de todo, absolutamente todo en este álbum y la gira tiene que ver con eso, con decirle a quien lo escuche y a quien esté en el concierto, después de que salgas por esta puerta, después de que te quites los audífonos, o después de que termines el álbum, espero que te mires al espejo y te sientas más seguro de ti mismo y más feliz de ser quien eres. Y en ese sentido también, pues de estas 15 canciones, también haces un viaje musical muy interesante, ¿no? De repente hay por ahí una salsita, Ujú, hay cuestiones un poco más urbanas, ujú. otras más hacia la onda balada, Sí. ¿no? Todo enmarcado por lo que tú eres, por estas líneas, esta cuestión lírica, ¿no? Propositiva. Eh, También cómo fue experimentar musicalmente en un disco todos estos pasajes. Pues mira que justo como quería que fuera muy idóneo el nombre con absolutamente todo, Ujú. pues también aquí cabemos todos, caben todos los géneros. Entonces, como tú lo dices, me atreví a hacer, por ejemplo, hay una canción que se llama Lo Logré, que es la primera vez que toco como la música popular colombiana con la regional mexicana. Y es una canción que nunca en mi vida habría pensado en hacer y literalmente me sentí a escribir pensando en quiero impactar a este público de esta manera, con esta letra. Es una canción como muy fuerte dentro del álbum. Hay una balada muy fuerte que quise incluir que mi padre falleció exactamente hace un año y un día antes de que él falleciera escribí esa canción en el estudio con un amigo y se la mostré a él. Habla de ese último día, de muchas veces damos por sentado que mañana vamos a amanecer y de repente no amanecemos. Entonces la canción habla de a quién llamarías hoy si fuera tu último día, qué harías hoy si fuera tu último día. Y es una balada en un piano súper cruda. Está la salsa, como dices, que Ujú. también me atreví a sacar. Hay una bachata que se llama Qué simple ser feliz, que Ujú. toca un poco el tema de los hombres, que no se toca mucho hoy en día, de cuánto cargamos los hombres también encima y de que cuánto nos cuesta ser felices a los hombres muchas veces y debajo de la cobija lloramos para que no se dé cuenta nuestra pareja o nuestros hijos. Eh, y como que quise hacerlo en diferentes géneros, tocar esos temas, porque finalmente mi eslogan es como que ojalá mientras estés bailando también estés haciendo conciencia, ¿no? Que creo que los latinos como que nos gusta mucho el tema de cómo nos movemos, pero no pensar tanto y creo que la apuesta es como que a pesar de que estés bailando, pues puedes estar haciendo conciencia. Y eso es muy interesante, sobre todo porque también lo expresas en esta, digamos, trilogía dentro del disco, que son estas como
como estas barras, esos de 16 compases, 16 compases. ¿no? Que son como estas barras donde hay una crítica Fuerte. muy profunda, Sí. ¿no? O sea, puede parecer que son un poco más cortitas que unas canciones, ¿no? Entre 1:40 más o menos. Uno, sí, es un proyecto muy especial, Ujú, ¿sabes? Como que es ujú. la primera vez que me atreví a meter 16 compases dentro de un álbum. Ujú. 16 compases fue un proyecto que me permitió en redes sociales llegar a millones y millones de personas. Lo creé en la pandemia y era justamente en la mañana me levantaba y le preguntaba a mis seguidores de qué quieren que hable. Y empezó un día que me subí, dije, voy a hablar o de suicidio o de política. Y 400 personas respondieron de suicidio, estoy que me quito la vida. Y dije, hay que hacer algo con esto, quiero escribir sobre esto. Entonces el proyecto era, en la mañana les preguntaba, ellos me decían de qué querían hablar, durante el día lo producía y en la noche ya salía el video en redes sociales y ellos lo replicaban. Pero escogí estos 16 compases que puse ahí porque siento que eran como un interludio entre canciones largas. Ujú. Entonces está tanto y tan poco que habla justamente de tanto que presumen hoy en día los artistas y lo que presumimos todos y tampoco como nos sentimos. Está Banales, que es una crítica directa a la industria musical de hoy en día y de cómo se menosprecia a la mujer y demás. Y está Vas a volver a brillar, que toca lo que siempre tocaba en mi música y es el tema de la salud mental, de cómo la Ujú. depresión a veces no es simplemente una moda, sino un estado que necesita ayuda profesional. Y en ese sentido, esta también Vas a volver a brillar. Ujú. También, por ejemplo, Perdóname o No me queda más que seguir, que también van en ese sentido, ¿no? Ujú. ¿Cómo es tu trabajo respecto a la salud mental o a esa concientización o a ese trabajo de, de incluir a los demás, ¿no? De que sepan que alguien como tú también puede estar pasando por eso, o que en la música encontrar una conexión para que alguien que esté pasando por un mal momento diga, no soy el único, puedo seguir, ¿no? Puedo pedir perdón desde una manera, por ejemplo, Perdóname, me parece pedir perdón desde una manera muy honesta, Sí. desde una manera muy consciente. Entonces, ¿cómo es tu relación con la salud mental al momento de estar escribiendo? Yo creo que es muy consciente. Trato de que las letras y la música que hago sea muy realista, ¿no? Siento que estamos pasando por un momento demasiado superficial en el mundo, en la música en general, como que todo es un aparentar, ¿no? Entonces, desde que coges un celular y vas a hacer una historia, estás pensando en cómo te van a ver, pero no en cómo te ves ni en cómo te sientes. Y la aproximación de mis letras es justamente eso, es que la persona que lo esté escuchando diga, mierda, yo siento esto, pero no me atrevo a decirlo. No queda más que seguir esta apuesta al final del álbum, porque finalmente después de atravesar por esas 14 canciones que te revuelcan, la respuesta es que esté pasando lo que esté pasando, la única salida que tenemos es levantarnos y seguir adelante, ¿no? Y justo antes de que termine tiene como esa transición entre los noventas, esas baterías así todas noventeras y terminamos en una electrónica súper arriba el Ujú. coro. Es justamente eso, ¿no? Es como has atravesado por todo esto y nos queda festejar que estamos vivos, que es lo más importante. Eh, yo creo que la vida puede ser un regalo si empezamos a ver nuestra vida y no la vida de los demás. Y como dices, por ejemplo, Perdóname es una canción que escribí en Puerto Rico desde lo que me traía a la isla, tiene como ese sonido, pero también tiene una parte que es muy raro escuchar una canción que pide perdón y es he sido un idiota, mira las estupideces que digo, mira lo cabrón que he sido, y creo que esto hay que asumirlo, es como lo que soy, como un idiota, que muchas veces el perdón se asume como desde una posición muy Disney, ¿no? Y es como, lo siento, perdóname, pero yo soy más de que realmente el perdón existe desde que la persona se dé cuenta de lo que cometió. Claro, que ese perdón debe empezar por uno mismo, Exacto. Por ¿no? ejemplo, Prometo no llamarte, que es como una balada Ujú. con regional. La escribí también pensando en hoy en día o las relaciones se acaban y siempre está como ese odio, ¿no? Pero también es decir, prometo no llamarte por lo hermoso que construimos y tal vez ha sido de lo más valioso. Esta es tan valiosa que ni precio tienes en un mundo que tanto le pone precio a todo, ¿no? Creo que todo tiene como ese tipo de mensaje para que la gente entienda que es hora de empezar a mirarnos más en esta época de tanta inteligencia artificial, tanto robot, tanta cosa artificial, es muy valioso el error, es muy valioso el, el- el sonido real. Creo que eso también lo tiene mucho el álbum. Siempre los dos álbumes anteriores como que cuidaba mucho los errores y demás, y en este quise dejarle los pitos de pronto un poco no tan afinados y demás, porque en esta época en la que todo es tan perfecto es bueno Ujú. decirle a la gente hay que rescatarnos como humanos o si no nos vamos a extinguir. Sí, donde ahora ya es un privilegio que haya sonidos orgánicos o cuestiones orgánicas dentro de una producción musical, ¿no? Es impresionante. Justo Cloud acaba de sacar lo de que puedes entrar a Splice como productor, yo que produzco, y le puedes dar la opción de quiero hacer una canción como esta y ella te manda todos los samples que necesitas y solo Ujú. los copias y los pegas. Y eso mata la música. O sea, puede que te alivie una cantidad de trabajo, pero
creo que lo que tiene, y por eso siempre digo que, por ejemplo, conciertos como los que voy a hacer este domingo aquí en el Lunario, son la razón por la que hago música, y es que el hecho de tocar en vivo no lo reemplaza absolutamente nada. El error que hay en vivo, el nervio, eso le da vida a la música y no podemos dejar que eso se pierda. Y en ese sentido, en un disco, digamos, tan extenso, tan amplio musicalmente, ¿cómo armas un en vivo con esto? O sea, de repente, pues, la salsa, ¿cómo resuelves esa salsa en vivo? Sí. O una cosa más bachatera también que por ahí hay. Sí. ¿Cómo resuelves todo esto en vivo? ¿Te armas una banda? ¿Qué es lo que estás planeando para esta fecha? Es una cosa muy especial porque es la primera vez que voy a tener tantos músicos en escena. Es la primera vez que los voy a tener en México, sobre todo. Siempre había cantado acá con una banda más reducida y ahora lo voy a hacer con toda la banda. Llevo casi 1 año y medio preparando todo el tema de los backs que van dentro del show, cómo entran esos backs, los músicos acoplándose. Obviamente viajar toda una banda de la que trabajo en el álbum para que venga acá muchas veces no es tan fácil por toda una gira mundial. Entonces que los músicos son mexicanos y van a poder estar acá. Es un concierto muy preparado, pero sobre todo lo que te digo también, creo que hay algo que uno descubre como cantante, no sé si le pasa a todos, pero a mí me pasa que haces unas canciones en el estudio que funcionan muy bien en tus oídos, pero hay otras que de pronto no conectan tanto cuando las estás cantando en el carro o demás, pero cuando te paras en un escenario y conectan con el público, hay canciones que simplemente funcionan para shows. O sea, que me pasó, por ejemplo, con mi última canción, que también hace parte del álbum, que la canto en ensayos cuando estamos ensayando y es una canción que es como si me metieran un shot de energía porque tiene mucha energía, con qué ganas, que siempre ha estado en mi álbum y demás. No queda más que seguir también. Es una canción que termina con mucha energía, entonces pues gracias a Dios tengo un público que siempre me conecta con mucha energía, pero muy esperanzado de que este show, que es la primera vez que lo voy a presentar y que México es quien me va a dar como ese abrazo de buena suerte para arrancar la gira mundial, pues le podamos presentar al mundo un show muy especial con Aquí Cabemos Todos. Qué gozo tener esa oportunidad de ver este show después de este disco y todo eso que estás trabajando, ¿no? Porque al final se escucha, no sé, lo dijimos en 2-3 minutos, pero es un trabajo de muchísimo tiempo y de muchísimas personas también, ¿no? Sí, eso es importante que la gente lo sepa. Justo lo que decíamos de la inteligencia artificial, acá hay seres humanos trabajando y es la primera vez que me di la oportunidad de... Yo soy compositor y productor y casi todo lo mío, todo lo mío lo hago, pero en este álbum me di la posibilidad de trabajar con otros 2 productores que son productores que han tenido la posibilidad de ganarse muchos premios Grammy. Me senté con compositores diferentes a componer. Hay una canción que se llama Eso que nos une, que hace parte de un proyecto que se llama Resuena. Justo en Colombia en este momento, el final de mes, vienen las elecciones. Y creo que en general, no solo Colombia, sino en Latinoamérica y en el mundo, la posición política nos ha dividido cada vez más como sociedad. Y quise incluir esta canción en el álbum también, precisamente porque si aquí cabemos todos, que en las diferencias también nos podemos unir. Creo que nos hemos centrado más en ver las razones. Les decía yo que cuando juegan ahorita que viene el Mundial, cuando juega la selección de nuestro país, todos somos compatriotas, ¿no? Pero cuando hay que votar somos enemigos. Entonces decía que es una canción muy linda que habla de, imagínate si en lugar de concentrarnos en lo que nos divide, empezamos a sumar y a concentrarnos en lo que nos une. Imagínate lo poderosos que seríamos. Y creo que no solamente para la parte política, para la parte de relacionarnos con nuestros amigos, con nuestras parejas, nos concentramos mucho en lo que no nos gusta y nos dejamos de concentrar en lo que sí nos gusta de esa persona. ¿Por qué razón estoy enamorado de ti, no? No por qué razón estoy disgustado contigo. Entonces es un disco que creo que tiene la posibilidad también de sentarse a escuchar, que es una cosa que la gente no hace. Me ha pasado que, por ejemplo, algunas veces muchas canciones mías se han pegado en redes sociales y se saben los 20-30 segundos que dura el TikTok, pero no se dan la posibilidad de escuchar toda la canción. Y es un álbum que invité a la gente a que pudiera disfrutárselo escuchándolo donde sea que lo quieran escuchar, en el baño, en la casa, en el carro, donde sea, pero que se den la posibilidad de escucharlo completo, porque como tú dices, también trabajó mucha gente. Hay trompetistas, bajistas, guitarristas, compositores, productores, ingenieros de mezcla, mastering, fotografía, video. O sea, es mucha gente trabajando en pro de entregarle un producto a la gente que desgraciadamente en la sociedad que vivimos hoy se convierte en una pieza muy desechable, ¿no? Entonces eso es algo como que consumes e inmediatamente botas sin apreciar todo lo que hay detrás. Gracias a Dios la gente que me escucha me ha escrito, por ejemplo, siempre dejo en mis canciones unos mensajitos detrás de mientras estoy cantando, tiro como unos mensajes y me han estado escribiendo, wow, ese mensaje que tiras. Hay una parte de no me queda más que seguir al final que dice, la clave es hacer todo lo contrario, la clave es hacer todo lo contrario a lo que están haciendo los demás.
porque trata un poco de eso, ¿no? Como muchas veces la masa, lo decía Albert Einstein, quien persigue la masa está condenado a caer en el error, ¿no? Entonces, trato como siempre de decirle a la gente, aunque te sientas diferente, es importante que te enamores de ser diferente, que no es un mensaje que se repite hoy en día mucho. Y creo que para quienes nos escuchen, aunque se sientan diferentes, creo que ahí está la magia. Y en esas diferencias es que se construyen los colores. Si todos tuviéramos el mismo color, no habría diversidad. Y sería un mundo Triste. triste. Pero pareciera que nos llevaran hacia ese lugar, ¿no? Hacia un mundo muy triste. Ajá, como que buscar la uniformidad para encontrar la paz y la mediación cuando no está ahí, sino más bien No. en saber que ser divergentes en pensamiento, en formas de sentir, se puede y se cabe y cabemos todos, solo aprender a respetar y a entender al otro. Sí. Ni siquiera tratar de hacerte que pienses como yo, sino exponerte lo que yo pienso y tú tal vez lo puedas entender, aunque no lo compartas, ¿no? Sí, yo creo que estamos pasando por un momento en el que los mensajes han entrado de manera incorrecta en las personas. Las redes sociales permiten que un mensaje viaje rapidísimo hacia otro lugar y cuando la persona no está muy preparada para asumir ciertas teorías, pues creo que las asume de manera errada. Yo creo que el mundo necesita entender un poco más que antes de ser negros, blancos, latinos, gringos, homosexuales, heterosexuales y bla, somos seres humanos. Y mientras nos centremos en eso, dejaremos de hacer tanta división, ¿no? Como que justo este álbum busca eso. Hay una parte del arte del álbum que me gusta mucho. No sé si viste la portada, pero sí. Cada una de las canciones tiene un graffiti dentro de un muro de guerra. Hay un balazo encima de mi cabeza y yo miro a través de un hueco que dejó el muro. Y creo que lo diseñé de esa manera porque muchas veces el arte inclusive es cuestionado desde el hecho de eso no es arte. O sea, hemos llegado al punto de que la expresión artística, que es la expresión del ser humano, se tergiverse al punto de que solamente se encasille en un solo lugar y si hace de esta manera, eso es arte. Y creo que eso justo nos define como sociedad, ¿no? El empezar a entender que las luchas por igualdad no pueden terminar convirtiéndose en batallas contra alguien que ya tenía los derechos, porque siente que es lo que está pasando hoy en día. Entonces, negros contra blancos, homosexuales contra heterosexuales, mujeres contra hombres. Y al final estamos luchando por algo que terminamos cayendo en el mismo problema y es que seguimos igual de divididos. Siento que si al final peleáramos porque todos tuviéramos derechos como seres humanos, sin importar de dónde seamos, tenemos un mundo mucho más asequible y que tenemos que entender que para poder convivir en una sociedad hay que cumplir unas reglas y ya, eso es lo que realmente cada ser humano debería pensar. Mi libertad basta que empieza la libertad de la otra persona y que te veas como te veas, mientras eso no me genere un problema a mí, no tendría por qué afectar, ¿no? Claro. Diferente que porque te veas como te veas, termines atacando a otras personas, que ahí siento que es donde se termina como tergiversando el mensaje y mujeres contra hombres, como está hoy en día de horrible esto en general, como que la mujer odia a los hombres y el hombre es cada vez más cansado de ser como visto de una manera... O sea, como que terminamos metidos todos en un mismo paquete cuando somos precisamente diferentes, ¿no? Y creo que el mensaje es como hay que leer, hay que investigar. Tenemos una historia que nos ha traído hasta acá, pero siento que es importante que pensemos que también somos, qué mundo hemos construido, ¿no? Justo hablaba en estos días con un señor que me venía llevando al aeropuerto que me decía, es que los jóvenes hoy en día no quieren hacer nada y quieren todo fácil. Y yo le dije, pero los culpables son quienes los criaron. O sea, creo que estamos viviendo sobre traumas. Entonces el papá que nunca tuvo nada quiere que su hijo lo tenga todo. Y eso no construye, porque justamente el hecho es que tenemos que tener un equilibrio. Que ahí es donde te digo como que si mi batalla es por... Y yo que soy un abanderado, por ejemplo, en este álbum también hay una canción muy bonita que se llama Ella, que es una apuesta en una época en la que la mujer cada vez más es como cosificada, de decirle, puede ser gordita, bajita, flaquita, como sea, lo que hace especial a una mujer va por dentro, no por fuera. Que creo que esa debería ser la apuesta, ¿sabes? Como más allá de mujer, seres humanos, valemos por lo que hay por dentro y no por lo que hay por fuera y hay que alejarse un poco de este sistema que nos quiere construir como una cantidad de necesidades y de vivir en una bola de nieve que nos lleva, justo estaba hablando ahorita con Dul del tema de hacer este lunario y se te vuelve casi que un hámster sobre una ruedita corriendo por objetivos, pero no te das el placer de disfrutarlos. Entonces me he dado el placer de toda esta semana que hago medios y llegar hasta el domingo a cantar
de disfrutar por lo que he construido durante tantos años como carrera, de pararme en ese escenario y que te paras en un escenario y cantas y se te va el concierto así, ya tienes que pasar a la nueva apuesta. Pero hay que disfrutarse cada canción, el hecho de estar ahí parado, de que alguien pague un boleto por ir a verte, de que una canción haga llorar a una persona, creo que es fascinante, es terapéutico y no nos damos ese beneficio que tenemos al estar vivos de despertarnos un día y valorar que estamos vivos. Y en ese sentido, para este disco, decidiste trabajar por primera vez con productores, estuviste tallereando algunas canciones, me imagino. ¿Cómo fue el soltar también esa cuestión, sobre todo por, digamos, la ambición, en el mejor sentido, que tenías de hacer este disco? ¿Cómo fue ese momento o qué fue el momento en que dijiste, voy a tener otros productores, voy a invitar a estas personas para ir hacia donde quiero, ¿no? Y luego el trabajar con ellos después de estar acostumbrado a quien tú tienes, a quien tiene la última palabra de se publica, eres tú. Claro. ¿No? Igual acá también porque es un proyecto, pero en cuestión de hasta de ego puede ser, cómo mediarlo para conseguir un resultado como lo conseguiste. Pues mira que hay otra cosa que no sabe la gente y es que para que salgan 15 canciones tuvo que haber muchas. Son más o menos unas 60, 50 canciones que hacían parte de este proyecto, que fueron poco a poco como siendo un filtro y que hay muchas que me dolieron que no salieran. Pero también hay muchas que entran dentro de este álbum, como la que hago, por ejemplo, mi última canción la hice con un compañero con el que estudié en la universidad, que en este momento tiene un nombre en la industria como productor. Él se hace llamar El Jefe como productor, pero ya tiene nominaciones al Grammy y demás. Pero lo más importante para mí, más que los premios, los números y demás, es que me pueda sentar con ellos y que sientan la misma terapia que yo siento cuando hago música. Y creo que eso fue lo que pasó en estas dos canciones, que eso que nos une, que produce Quinta Estudio, Nicolás Ladrón y Natalia Bautista, y mi última canción que produce El Jefe, pasó eso. Me dieron la posibilidad de ser yo también, a pesar de estar sentado en otro espacio diferente al mío. Y yo también me abro a la posibilidad de que ellos traigan su arte a mí. Eso le da una magia especial, ¿no? Le da otro color, le da la posibilidad de que ese sonido conecte con otros sonidos que yo normalmente no conectaría. Y me reta a mí también a poderme inmiscuir en espacios donde no estaba preparado a inmiscuirme. También la cantidad de músicos que hacen parte. Esa salsa que me atreví a hacer también incluyó muchísimos músicos. Escribir para ellos, para que llegue el trompetista y sepa cuáles son las líneas. Hacer los cortes del bajo, el arreglo musical de los vientos. Todo eso como que me retó, pero también me parece que pues fue la razón por la que desde los 5 años hago música y estudio música y como profesional decidí hacer música, y es el disfrute. Creo que este álbum fue un disfrute, y me siento muy feliz de poder también ponerlo en repeat. Yo puse todo el vuelo que estuve ahorita de Bogotá acá a México y como que el descubrir dónde puse las guitarras, toda esa magia que tiene la música, siento que es lindo volver a conectar, ¿sabes? Porque esta industria tiene mucho eso, que en este devenir de giras, conciertos y demás, lo que te digo, pierdes como el foco y te concentras más en el número que en la magia que tiene el arte, que es la música, la conexión, lo bonito que tiene hacer música. Claro, que es la ejecución en vivo también, sobre todo, ¿no? Total, el ensayar, el fallar. El fallar, yo hablo mucho del error porque creo que es muy satanizado, pero lo que te digo, lo que nos hace humanos es fallar. Y que gracias a ese error pues podamos crecer. Que encuentres en ese error inclusive mejores salidas de las que creías y demás. Creo que esa es la magia que no podemos perder. Que la virtualidad no nos haga sentir que ser humanos no vale la pena, sino todo lo contrario. Estos son herramientas que tenemos para conectar con otras personas alrededor del mundo, pero lo importante es esto, poder tener conversaciones importantes y profundas. Me encanta, me encanta. Mi idea es como de que la inteligencia artificial se encargue de la rutina, de lo pesado, y que los humanos nos dediquemos a hacer arte, ¿no? Que es lo que nos podría hacer. Yo leí un mensaje, tengo una amiga que es feminista que colocó algo muy lindo que decía que la inteligencia artificial se dedique a hacer lo que nos quita tiempo para disfrutar la vida. Exactamente. Y estoy completamente de acuerdo. O sea, el problema no es la inteligencia artificial, ni las redes sociales, ni nada, es cómo las usamos nosotros. O sea, no puedes usar una inteligencia artificial para preguntarle cómo debo criar a mi hijo. Eso está muy mal. Pero sí la puedes usar para que te haga un Word
del que antes te demorabas Ujú. 30 minutos y le dices, oye, llame una carta de parqueadero, por ejemplo. Ujú. O hazme este Excel. Yo la uso mucho como una secretaria, literalmente, a la Sí, sí, inteligencia sí, sí, artificial. sí. Me sirve mucho para las corridas de shows, para las giras, para todo ese tipo de cosas, para hacer como mi parrilla de lanzamientos semanales, de videos en redes sociales. Pero sí, es que tenemos que usarlas para tener más tiempo. Creo que Claro. un mensaje que tiene que entender la gente es que rico no es aquel que tiene dinero, sino aquel que tiene tiempo. Y eso Ujú. es una cosa que necesitan entender. Sí, porque ahorita la usan para trabajar más, ¿no? Así como de, bueno, en lugar de hacer estas 15 cartas el día de hoy, ahora con la inteligencia hice 200. Claro, no, y No, entonces, inclusive me acuerdo que tuve una conversación con alguien que me decía que si pudiera evitar dormir y comer, lo amaría porque tendría más tiempo para trabajar. Y creo que ahí es donde nos han desenfocado mucho de la claro. vida, ¿no? Bañarse es una bendición. Poderse Ujú. acariciar uno mismo, es disfrutar el agua. Eso dice que es simple ser feliz, justamente, como Ujú. que es simple ser feliz con las cosas más chiquitas. Si te centras en lo bueno, las bonitas son las que van a hacer que lo malo vaya desapareciendo y lo bueno no tiene nada que ver con Ferraris, con No. mansiones, con mujeres voluptuosas, ni con nada de eso. Tiene que ver con lo más simple, lo que no vale. Creo que lo más invaluable es justamente lo que nos hace millonarios. Y si le preguntas a una persona que tenga mucho dinero y no tenga tiempo, te va a decir, usted es millonario, yo no tengo tiempo ni con familia, ni con mamá, ni con papá, ni con nadie, solo tengo una cuenta llena. Pero creo que esa es la apuesta de este proyecto musical y es como que a través de la música la gente entienda que la vida no es como la venden y que la felicidad no está en los lugares que la están buscando. Me encanta eso. Y pues te agradecemos mucho esta visita, Dave. ¿Y con qué canción despedimos? Un par de canciones, hacemos un combo para despedir esta entrevista y que la gente vaya este 15 de mayo a ser feliz, Sí, a pues darse el momento de ser feliz, esas 2 horas de show, ¿no? sí, pues los quiero invitar a que no se pierdan el lunario este 17 de mayo, aún quedan algunas boletas. Son más de 2 horas, son como 2 horas y media de show. Va Perfecto. a ser larguísimo. Es el show más atrevido que he hecho en mi vida. Incluyen todas las de este nuevo álbum y todos los éxitos que he tenido a lo largo de mi carrera. Gracias a ustedes por el espacio y les diría que se escuchen la 2 que se llama Ella, sobre todo las Ujú. mujeres, es hecha para ustedes. Eh, y que Simple Ser Feliz o mi última canción tienen un mensaje bien poderoso. Mi última canción es muy sanadora. Creo que es un Ujú. mensaje que, que invita justamente a pensar, hay un error en todos nosotros y es hora de empezar a mirarlo y empezar a disfrutar la vida desde otros lugares. Perfecto, querido Dave, pues te agradecemos muchísimo y nosotros nos quedamos escuchando este par de canciones para preparar y calentar el espacio de aquí al lunario y pues seguimos con Signos, Diario Musical.